Bendiciones, bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño desde Yauco, Puerto Rico, transmitiendo para un mundo internacional, por ende. Estamos traspasando fronteras, bendiciendo con la palabra, con el conocimiento que Dios nos ha dado. Vamos a continuar el estudio acerca de lo que es la fe, un estilo de vida. Estamos tratando un tópico relacionado a los 4 pasos de la fe, que son oír, aceptar, confesar y actuar. Hoy nos toca hablar de lo que es la confesión. En sí lo que es la fe y la confesión. Preste muchísima atención, porque esta es una verdad que vamos a presentar, en el cual gran porcentaje de nuestras congregaciones han caído en una forma errada, tergiversada y distorsionada en este terreno que es en el del positivismo, acuerdo mental, el poder de la mente sobre la materia, que tiene mucho que ver con la cibernética, la yoga, la ciencia cristiana. Eso es un pseudismo dentro de la iglesia. Mucha gente, mire, con los principios del reino no se juega. Las cosas son tal y como Dios las decretó. No como usted y yo no las inventamos. Con los principios del reino no se juega. Gentes, mire, escuche, perdieron la vida, perdieron finanzas, perdieron hogares. No se les fue respuestas a las oraciones porque Dios no está en el compromiso, no está comprometido de estar respondiendo oraciones basadas, fundamentadas en estas prácticas que son satánicas, diabólicas dentro de la iglesia, como tratando de imitar la fe. De modo que debemos caminar en los principios del reino, conocerlos y caminar en los principios del reino, porque si no vamos a tener problemas. Llegamos arriba, Señor, aquí estamos, porque no me respondiste la oración, te va a decir el Señor, porque no oraste como se debía orar. No conocía los principios del reino en relación a la oración, en relación a la fe, en relación a la autoridad, y para ustedes contar. Confesar es el texto, es el tópico que vamos a tratar. Presta atención. En cuanto a este tópico, debo presentar una verdad que es de suma importancia. El confesar no tiene nada que ver con el decretar, declarar, recíbelo, rechácelo, entre otras. No tiene nada que ver con eso. Estas son prácticas ocultistas introducidas en la iglesia, conllevada por la metafísica de Connie Méndez. Es una doctrina satánica que pertenece y que trata y que pretende ocupar y reemplazar las expresiones dichas por Jesús en las oraciones que hiciera en el Getsemaní, cuando dijo, hágase tu voluntad. Jesús no dijo, decreto que no me tomo la copa, yo rechazo la copa, no. Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. El poder no está en confesar, ese tópico que estamos tratando. El poder no está en confesar al azar, en una forma vagamente, sino el confesar en fe lo que ya Dios ha decretado, y que dicho decreto es parte de nuestra herencia, de mi herencia, de nuestro legado, de mi legado, de nuestras bendiciones, de mis bendiciones, de nuestra posición, de mi posición. La psicología se maneja mucho en estos ámbitos y proviene de quienes promueven la nueva era. El caer en este terreno es como el querer invocar a Dios como especie de un genio, el cual tiene que concederme mis deseos, porque mi voluntad es más importante y de mayor valor que la de Él. O sea, yo decreto, yo confieso, yo rechazo, yo afirmo. No es bíblico, eso no es escritural. Ese es el terreno en el cual están cayendo ahora el montón de creyentes y muchos se murieron, y lo que decretaron no se les dio, lo que confesaron no se les dio y murieron. Y eso tiene sus consecuencias graves.
Repito, puedes perder la vida, hogar, familia, dinero, empresa, todo. Lo puedes perder, salud, todo. Porque estás entrando en un terreno que Dios no está en su deber, ni tú tienes derechos para que Dios te responda. El decrétalo, decláralo, recíbelo, recházalo. Es un acuerdo mental y es el tratar de depositar la fe en la fe. Y eso se le llama feitismo. Una cosa es estar persuadido de las verdades del reino eterno y en ellas depositar mi fe, y la otra es entrar en el terreno de la presunción. La fe, ya se lo dije, es una persuasión, no una presunción, es una persuasión. Es estar convencido en el espíritu de que esto es así, punto. La fe es una persuasión, no una presunción. Es necesario presentar la verdad en relación a lo que es un decreto y lo que indica el decretar, para poder notar la gran diferencia que hay entre lo que es el decretar y el confesar. Vamos a hacer un análisis de los dos, decreto y confieso. Vamos a ver. El decretar, oído, el decretar. Señores, ¿podrá y estará autorizado un creyente para estar decretando lo que no está establecido y registrado por inspiración divina en los textos sagrados? ¿Podrá un creyente, tendrá autoridad para decretar lo que Dios no decretó, para establecer lo que Dios no estableció en el mundo espiritual? Bueno, para responder a esta interrogante, debemos hacer un estudio exegético y etimológico de lo que indica y encierra un decreto. Decreto, decreto. Esto aparece en la Biblia. Es bíblico, pero no es una atribución que tiene la iglesia en el creyente. Es una atribución única y exclusivamente de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Ni los ángeles tomaron esa decisión y se atribuyeron esa autoridad. ¿Quién es usted y quién soy yo para hacerlo? Decreto, término del griego diatagma, D-I-A-T-A-G-M-A, diatagma, de donde se deriva el término dogma, y denota e indica, oiga, lo que es un decreto: doctrinas, ordenanzas, estatutos, edictos, que a lo largo pasan a ser mandamientos. En su más alto concepto, un decreto es un principio jurídico equitativo que pasa a ser una ley, sea impuesta o expuesta, el cual debe acatar y se debe cumplir sin ninguna objeción o discusión, según Lucas 21, en Lucas 2.1, Lucas 2.1, Hechos 17.7 y Hebreos 11.23. Estamos dando pasajes bíblicos porque la enseñanza tiene que estar fundamentada en lo que Dios dijo. No está en la Biblia, deséchalo. Échalo en el, como dicen acá los puertorriqueños, en el zafacón. Punto. En el basurero. No funciona, no cuadra. Pónmelo en la Biblia. Un decreto destaca y muestra el carácter concreto de quien lo estableció, y a su vez revela la naturaleza de un mandamiento. Esto fue notorio en el Concilio de Jerusalén, llevado por los apóstoles mediante el Espíritu Santo, donde se establecieron decretos, el cual quedó establecido en el canon del Nuevo Testamento, decretos que pasaron a ser mandamientos, el cual la iglesia de los primeros cristianos, y en parte, ¿por qué en parte, maestro? Y voy a explicar, y en parte la iglesia contemporánea debía y debe sujetarse, someterse y obedecer como ordenanza divina, porque es un decreto, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a Dios y a nosotros. Digo, Santiago, cuando se levantó ahí en el concilio de Jerusalén, ¿ya? Se reunieron los apóstoles para discutir algunas cositas que los judíos querían imponer. Entonces, no, vamos a sentarnos, vamos a discutir, y aquí el Espíritu Santo tomó la decisión y estableció un decreto que va a pasar a ser un mandamiento para la iglesia de los primeros cristianos y en parte para la iglesia contemporánea.
¿Por qué en parte para la iglesia contemporánea? Porque allá se dieron, en el decreto del Concilio de Jerusalén, se dieron 3 principios. Uno, abstenerse de comer los sacrificados a los ídolos. Se cree que eran animales llevados a las fiestas taurinas. Otros se creen que son animales dedicados a los ídolos. Y ese tipo de carne se vendía en las carnicerías y se consumía. Pues no debería de comer de ese tipo de carne. 2, no comer sangre de ahogado. La sangre, consumir o tomar la sangre de ahogado, animal que era estrangulado y su sangre era usada para un tipo de alimento. Eso, 2 cosas no debe hacer. Y la tercera es absténgase de todo tipo de fornicación. Bueno, de las 3, la iglesia contemporánea no tiene problemas con sacrificado a los ídolos, no tiene problemas con comer sangre de ahogado, pero sí debemos acatar lo que es el tipo o cualquier tipo de fornicación, abstenernos de esto. Pero lo de acá es entender que esto fue un decreto equitativo que se dio en la iglesia de los primeros cristianos, decisión que tomaron los discípulos según la dirección del Espíritu Santo, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, dijo Santiago. En relación a Dios y a la iglesia como sus hijos, como el cuerpo de Cristo y morada del Espíritu Santo, el único que está en la autoridad para decretar y establecer una palabra divina en el cual el creyente debe caminar en fe es el Eterno, es Dios. Nadie, absolutamente nadie, está autorizado para decretar una palabra en el cual se va a fundamentar nuestra fe. Nuestra fe debe estar fundamentada en lo que ya Dios decretó y quedó establecido como un legado, una bendición y una promesa. El supuesto decretar sin autoridad divina es entrar en el campo de la presunción y a su vez es tratar de ocupar el lugar que solo le corresponde al soberano. Y eso es una influencia satánica, eso es una rebeldía, eso es oponerse o rebelarse en contra de los principios del reino. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús dijo, escrito está. Algunas versiones dice, así lo estableció y lo decretó mi Padre. Cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le responde por la palabra. Deposita su fe en lo que ya Dios estableció y decretó, no en lo que él se inventó. Siendo verbo no se inventó, sino que yo voy a confesar en fe lo que está decretado en las escrituras de lo que mi Padre dijo. Satanás escrito está, algunas versiones dicen, así lo decretó y lo estableció mi Padre, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido como decreto de la boca de Dios. Ahí es donde está la fuerza de esta verdad. El decretar no nos corresponde a nosotros, solo el confesar en fe lo que ya Dios decretó, y que lo que está decretado es parte de mi herencia, de mi legado, de mi bendición, de mi posición, de lo que dice la Biblia, quién yo soy, que yo tengo y que yo puedo en Cristo Jesús. Por otro lado, solo el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra y su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que decretó. Solo Dios puede abolir lo que decretó. Nadie lo puede hacer. Usted no puede ni añadirle ni quitarle. Usted no puede ni añadirle a lo que Dios decretó en lo que está en las escrituras, porque déjeme decirle algo. La inspiración para el canon del Antiguo y Nuevo Testamento ya se cerró. La inspiración se cerró. Nadie puede añadirle ni quitarle. Por eso es que el que escribe el libro de Apocalipsis, que es Juan, ya recibe una información de Jesús cuando le dice que el que le quite y le añade al libro de esta profecía, eso es penado, será penado por Dios. Está hablando al libro de esta profecía, está hablando única y estrictamente al libro de Apocalipsis, pero esto no es bueno ni quitarle, ni ponerle, ni añadirle. Y eso es un principio que se puede cumplir para todas las escrituras, porque el canon
del Antiguo y el Nuevo Testamento ya se cerró. Nadie puede añadirle a las escrituras que ya están inspiradas algo que no tienes autoridad para hacerlo. Ahora, mire esto. Por otro lado, repito, solo el Eterno en su soberanía, según su naturaleza, su carácter, su obra, su propósito eterno, tiene la autoridad de abolir lo que decretó. Dice el texto Efesios 2:15, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Oiga, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios fue el que decretó, Él es el que tiene el derecho en su carácter, en su personalidad, en su naturaleza. ¿Por qué digo esto? Porque si ya está decretado algo en las Escrituras a favor del hombre, pues Dios, si le va a añadir, le añade a favor del hombre. Y si lo va a abolir, lo va a hacer es a favor del hombre, que fue lo que pasó acá, lo que acabamos de leer. Colosenses 2:14 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando, aquí está, ¿ven? A favor del hombre. ¿Quién lo hizo? Dios, porque Dios fue el que estableció la ley, Dios se encarga de anularla. Él mismo lo hace, anulando según un sacrificio en la cruz el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo, aquí está, de en medio y clavándolo en la cruz. Jesús, en su ministerio, apelando a su divinidad como verbo, cambió, mas no la anuló. El sentido de la inspiración divina que estaba registrado en el canon del Antiguo Testamento. Jesús cambió a favor del hombre, mas no lo anuló. Cambió a favor del hombre, mas no la anuló. En su deidad como verbo. Y lo hizo para mejorar la condición del hombre, decretando y estableciendo mandamientos en el carácter de la gracia. Y esto está registrado en Mateo 5, del verso 21 al 37, el Sermón del Monte. Analicemos el pasaje, porque esto no es que el maestro Jesús está inventando. Vamos a analizarlo. Dice así, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, pero yo os digo, ya no va a ser así. Oiga, lo que se escribió ya, olvídense de eso. Porque ahora va a ser así. Yo digo, voy a mejorar. Lo que mi Padre decretó lo voy a mejorar a favor del hombre. No lo voy a anular. Mas yo digo, pero esto lo hizo Jesús como verbo. Porque es el Dios encarnado, el Teantropos, el Dios hombre. Esa autoridad solamente la tiene el Padre, la tiene el Hijo y la tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Ninguno de nosotros tenemos esa autoridad. Como iglesia no tenemos esa autoridad. No se nos dio, no parece escrito en la Biblia. Pero yo digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará puesto al infierno de fuego. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, el no cometer adulterio, eso está bien, déjalo allí. Yo no voy a abolir esto, voy a mejorar, esto lo voy a mejorar. Voy a comprometer más, voy a hacerlo para favorecer más al hombre, pero también voy a hacerlo para comprometerlo más, darle un instinto más de responsabilidad. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en el corazón. Esto fue mejorado y hay un instinto más de responsabilidad. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. La obstinación del judío, que por cualquier cosa que quería divorciarse a esa mujer, pues le daba carta de divorcio y ya, te me vas. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer,
a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Además, habéis oído, dice otro texto, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, ese término pero yo os digo está mejorando. No está anulando la inspiración, sino está mejorando. No juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, mejorando esto, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que diera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que te quiere poner al pleito y quitarte la túnica, dale también la capa, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, mejorando esto, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os ultrajan y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, ¿qué es lo que queremos presentar acá? Que el decretar es una autoridad que solamente se la tiene Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo decretó en el Concilio de Jerusalén unos principios, el cual la iglesia, los primeros cristianos, tenían que sujetarse y parte de la iglesia contemporánea. Aquí vemos cómo Jesús confirma y le da más fuerza, pero cambia el sentido de lo que está decretado en el canon del Antiguo Testamento para beneficio del hombre y para mayor responsabilidad. No fue que la anuló, sino que cambió el sentido de la inspiración. Porque el Padre decreta, el Hijo, el Espíritu Santo también establece decreto, y el Hijo cambia el sentido del decreto, el sentido de la inspiración para favorecer al hombre. Pero eso solamente lo tienen son ellos. Padre, Hijo y Espíritu Santo son los únicos que tienen autoridad para estar decretando. Nosotros no, señores. El tratar de hacer eso, decreto, o sea, en mi obstinación, en mi orgullo, en mi prepotencia, en mi arrogancia, porque yo decreto, yo rechazo, yo declaro. No es bíblico, eso no es escritural. El confesar como principio de fe es lo que enseñan las Escrituras. Confesar. En la carta del apóstol Pablo a los romanos encontramos el principio bíblico acerca de confesar sobre lo que se ha creído y se ha oído. Pasemos a analizar el pasaje. Acuérdense del primer paso es, ¿qué? Es oír. El segundo paso es aceptar. El tercer paso es confesar. Oímos, sí. Aceptamos, sí, pero no confesamos. Nuestra confesión es totalmente negativa a lo que las Escrituras dicen, a lo que Dios decretó en relación y en beneficio de mi persona como su hijo. Yo voy a confesar lo que Dios decretó a favor de mi persona como su hijo. Vamos a ver qué dice el texto. Romanos 10, 9, 10. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El principio radica en que todo oído, cuando hablo de todo, estamos hablando de mi herencia, de mi legado, de mi posición, de lo que yo soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, de mi bendición. El principio radica en que todo lo que tú creas y aceptes en tu corazón y lo confieses con tu boca, lo vas a recibir. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador y lo confiesas con tu boca, vas a recibir la sanidad. Ya Él te sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Esa es una verdad equitativa que ya está decretada, que Dios se la dio y se la presentó al profeta Isaías
700 años antes de que Cristo llevase la enfermedad, Isaías Dios la llevó. Señores, se ha decretado algo en fe de lo que todavía no había sucedido. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, por sus heridas fuimos nosotros curados, y es un hecho. Hace 700 años antes de que eso se llevase, Dios, a través de la boca del profeta Isaías, decretó que eso es un hecho, aunque todavía no se había llevado. Señores, 2000 años después que eso sucedió, ya que se confirmó el decreto por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, por las heridas, clavos, torturaciones, flagelaciones, corona, maltrato, humillación. Eso se confirmó en Jesús. Consumado es. Jesús muere y resucita al tercer día, vence la muerte, vence el Hades, vence los principados, vence las potestades, vence al diablo, le quita al diablo el botín que el hombre perdió en el huerto, le den la justicia, la vida y la autoridad, se le entrega a la iglesia, justicia, vida y autoridad, desarma al diablo, porque con las dos armas que el diablo contaba era con la muerte y el pecado. Cristo, cumpliendo la ley, vence el pecado, venciendo el pecado, vence la muerte, desarma al diablo, nos entrega armas a nosotros que están escritas en Efesios 6, que después hablamos de esa, en otro programa lo hablaremos. ¿Ya? Nos deja no nos deja inermes, sino nos deja con armas. Nos deja bien armados, y todavía la iglesia está esperando que Dios haga algo que ya hizo, y del peor de los casos es que la forma de hablar y de confesar es totalmente negativa a lo que ya Dios hizo. Entonces, si tú crees y aceptas que Jesús es tu sanador, y lo confiesas con tu boca, vas a recibirlo, y es un hecho. Si tú crees y aceptas que Jesús es tu proveedor y lo confiesas con tu boca, lo vas a recibir. Es un hecho. La provisión está allí. El texto dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Este es el principio. Esto lo debemos adaptar a todas las áreas de nuestra vida. Jesús dijo, cualquiera que le dijere, decides confesar a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, confesión, lo que diga, confesión, será hecho. Marcos 11:23, según el pasaje, lo que digas y creas será hecho. En el Evangelio de Mateo nos da un ejemplo cómo la confesión tiene que ver con la fe. En el Evangelio de Mateo nos da un ejemplo cómo la confesión tiene que ver con la fe. Eso está en Mateo 8, el capítulo 5, verso 10, pero vamos a dejarlo para nuestro próximo programa, porque no nos da tiempo el entrar en este tópico, ¿ok? No nos va a dar tiempo. Mis hijos, nunca se les olvide que este programa sale todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la mañana. Igual se repite a las 6 de la tarde. Por otro, estamos por abrir nuestra escuela de formación y capacitación teológica. Comuníquense conmigo al 786-604-3352, 786-604-3352. O si no, escriba alguna pregunta por José Briceno 77, José N77 Briceno A77 @gmail.com. También mis libros están en Amazon. Puede escribir Maestro Doctor José Briceño y ponga La Fuerza de la Justicia, Excelencia Militar y Plan Financiero de Dios, y ahí están los libros para que usted pueda bendecir su vida, ¿ok? Se despide el Maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. De ustedes también me despido. Ha sido una bendición haber trabajado para ustedes. Por favor, pido que compartan este mensaje con todo el que pueda. No se queden con él, compártalo. Háganlo. El escuchar usted este mensaje siendo un hijo de Dios, embajador del reino, y no compartirlo, no estoy manipulando, ni intimidando, ni controlando, es una verdad bíblica, y no compartirlo, señores, es caer en el campo de qué, de no ayudarme, de no ser equitativo con este mensaje, ¿ok? Bueno, se despide el Maestro Briceño. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.